Nunca soltamos el tema de la salud. Este cablecito mío aquí a veces se pone caprichoso. Por más que tú trates de ponerlo en su sitio, él sigue apareciendo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles la validación de una nueva vacuna contra el dengue. La japonesa TAC, se escribe TAK-003, en un momento de notable incremento de casos y fallecimientos a causa de la epidemia de esta enfermedad que se extiende por América Latina. Sería la llamada a crear esta nueva vacuna. La vacuna producida por la farmacéutica japonesa Takeda contiene versiones, o es decir, la vacuna es la TAK-003 y la fabrica la japonesa Takeda. Contiene versiones debilitadas de los 4 serotipos del virus causantes del dengue, que se transmite a través de la picadura del mosquito. Vamos a buscar el soporte científico para leer con más claridad el peso de esta información. Y tenemos vía Zoom al doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, gran colaborador de este espacio. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Manuel, siempre es un gusto tenerte por acá. Buenos días. Igual a ti, muy agradecido por la invitación, Eduardo. Gracias, Manuel. Mira, ¿qué significa este aporte? ¿En qué términos llega? Bueno, siempre disponer de vacunas es algo positivo. De hecho, hay 3 vacunas que están, vamos a decir, utilizándose hoy en día en el mundo. La tercera probablemente pronto sea también precalificada. El que sea precalificada implica que ha pasado distintos pasos como para que la Organización Mundial de la Salud la reconozca como una vacuna que es eficaz y una vacuna que es segura. Ya anteriormente se tenía la vacuna de Dengvaxia, que se usó principalmente en Filipinas y que tenía ciertos detalles. Uno, que para poder ser colocada, la persona tenía que hacerse una prueba de sangre y verificar que antes sufriera dengue. Porque si se colocaba la vacuna en personas que no habían sufrido dengue, tenía la posibilidad de tener un dengue más severo por no haber tenido la experiencia de haber sufrido anteriormente dengue. Y eso limitaba mucho esa vacuna, porque a juro había que hacer un examen, a juro había que sufrir una infección. Esta vacuna de Takeda, que su nombre comercial es Qdenga, es una vacuna que se estudió en 5 países de América, incluido Brasil, República Dominicana, y adicionalmente se estudió en 3 países asiáticos, incluido Filipinas, que son países donde ocurre mucho dengue. Y se demostró una eficacia del 80%, siendo estudiada de este modo en personas entre 4 a 16 años. Se hicieron estudios adicionales desde el punto de vista inmunológico de comprobar que generara suficiente defensa en mayores entre 18 y 60 años. Y por eso hoy en día la precalificación incluye desde los 4 a 60 años, pero ya Brasil la está colocando desde el año pasado de manera abierta y otros países lo están haciendo. ¿Por qué? Porque dengue está siendo un problema bien importante en el mundo. Más de 57 millones de casos hubo el año pasado, de los cuales 4.6 millones ocurrieron en América, pero hoy en día tenemos más de 7 millones de casos, o sea que ya en menos de 6 meses tenemos muchísimos más casos que el año pasado y la mayoría de los casos están ocurriendo en Brasil, en Argentina, en países del sur. En Brasil hay muchas lluvias y definitivamente esto es una respuesta para buscar prevenir un problema que está siendo cada vez más prevalente e importante en América. Esta vacuna que has descrito en su historial, ¿de qué manera puede ir multiplicando su alcance? Entendiendo que en las políticas públicas de la salud, bueno, los recursos cuentan desde el punto de vista material. Sí, dengue es una enfermedad que en la gran mayoría de las personas no es severa, pero hoy en día de esos 7 millones de casos de dengue severo, hay alrededor de unos 6.000 de dengue en América, hay alrededor de unos 6.000 casos severos, incluso probablemente mucho más, y ha habido una cifra importante igualmente de unos, no me acuerdo ahorita los datos, disculpen si me equivoco, pero como unos 2.000 muertes que han ocurrido de dengue,
lo cual no tiene el mismo impacto de COVID o otras infecciones, pero es relevante. Es un número que eventualmente, si se pudiera evitar de muertes, por supuesto que es relevante, o de casos o de personas que cuando tienen dengue no pueden trabajar, no pueden rendir y están prácticamente 1 o 2 semanas en casa, y dengue afecta desde el punto de vista sanitario. En ese sentido, las personas están por cierto tiempo incapacitados, tienen la posibilidad de tener la necesidad de hospitalización o pudieran fallecer en una tasa usualmente del 0,04%, pero igualmente genera el impacto económico, y siempre es mejor prevenir estos problemas, y la vacuna evita la posibilidad de progresión de enfermedad, permite que las personas eviten tener la infección de modo severo o que se vean incapacitados. Y por eso, a pesar de que no es una infección tan grave desde el punto de vista como ha sido sarampión, difteria, incluso la misma rubiola en el impacto de las mujeres embarazadas, es una infección que si se previene por vacuna es, por supuesto, algo importante de buscar prevenir y de buscar evitar. Mira, ya que retomas los efectos del dengue, sus secuelas pueden llegar a ser muy importantes, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Bueno, en general dengue como da suele tener en la mayoría de las personas lo que uno llama astenia, o que es una debilidad marcada, una falta de deseo de hacer cosas, una fatiga, y esa fatiga a veces puede durar 1 o 2 semanas. Entonces, y la enfermedad en la mayoría de las personas dura 5 o 7 días desde el punto de vista de fiebre, dolores musculares, lo que llaman la rompehuesos, que la persona se siente muy mal. Y vamos a decir que saca de circulación, por cierto modo, a las personas en un par de semanas, y evita que el punto de vista de estudio o del aspecto laboral las personas puedan ser productivas. Y en muchos de los países donde ocurre esto, las personas dependen de su día a día, porque no tienen a veces empleo, sino que son emprendedores o de algún modo sobreviven de su trabajo diario. Y es muy difícil para muchos dejar de producir por 2 semanas o incluso 3 semanas mientras se recuperan. Entonces, el impacto al dengue desde el punto de vista más relevante es desde el punto de vista familiar, personal, de producción, y se pierden millones de dólares al día por estar las personas enfermas de este problema, que puede ser prevenible evitando las picadas del mosquito, pero qué difícil evitar ser picado mosquitos en nuestro clima, con tanto calor, en nuestros países la gente guardando el agua porque a veces el agua no llega, y en países ahorita como en Brasil, que está lloviendo tanto, que tienen tremendas inundaciones y que es muy difícil controlar la presencia de mosquitos y la presencia de la enfermedad. Entonces la vacuna siempre ha demostrado ser un modo efectivo de disminuir el impacto de distintas enfermedades. Lo hemos vivido con distintas vacunas como difteria, sarampión, polio, y en Venezuela ojalá llegara. Esta vacuna de Takeda, quizás desde el punto de vista de investigación tiene elementos, fue muy efectiva contra el tipo de dengue 1 y 2, no fue efectiva con el tipo de dengue 3, que es el que está circulando más en el país. Pero Butantan, que es brasilera, es una vacuna que es la tercera, que seguro van a precalificar pronto, sí pudiera ser una vacuna útil para Venezuela, según la circulación de virus. Entonces, lo bueno es que tenemos 3 vacunas hoy en día contra dengue, y se tiene la posibilidad de escoger cuál es la mejor para Venezuela, pero Venezuela tiene otros problemas y necesitamos otras vacunas, como la vacuna VPH, que previene el cáncer de cuello uterino, otras localizaciones. Necesitamos la vacuna de rotavirus, que previene las diarreas en niños, sobre todo menores de 1 año, y pueden quitarle la vida a los niños por diarrea, esta enfermedad terrible, o la de neumococo, que no está tampoco en el programa ampliado de inmunizaciones, y evita la infección por neumococo, que puede producir neumonía, meningitis, infecciones severas en pequeños o en adultos. Igualmente, influenza es una vacuna que no está tan disponible como en otros años, y hay que colocarla en las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los adultos, y no está en el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, en Venezuela necesitamos las vacunas tradicionales, las que colocan otros países, pero igualmente, si tuviéramos esta vacuna en las personas más vulnerables, sería importante colocarla para prevenir una enfermedad que tienen su impacto. Oye, ya para culminar, para ir culminando, Manuel Enrique,
Qué interesante cómo ustedes, los médicos, los científicos, la gente que trabaja en la salud, argumentan la conveniencia y los beneficios de las vacunas. Incluso más allá del tema que incluso políticamente puede afectar esto. Lo vivimos en la pandemia, que si la rusa, que la china, que el prototipo cubano, que la americana, que la europea. Fíjate, me llama la atención cómo estamos hablando de esta que es japonesa. Es decir, la capacidad para fabricar medicamentos, vacunas, también mide el nivel de desarrollo de los países, ¿verdad? Definitivamente, y vamos a decir que en Latinoamérica, Butantan, que es brasilera, ha tenido la capacidad de desarrollar esa vacuna, que va a ser la tercera que va a salir desde el punto de vista oficial, pero esta segunda de Takeda la estudiaron en Brasil. Y vamos más lejos, en Venezuela se hacía investigación la vacuna rotavirus, que es una vacuna que previene la infección contra este virus que causa diarrea y vómitos, y puede ser peligroso en los niños menores de 1 año, se estudió en Venezuela. Y una doctora, Irene Schell, fue la desarrolladora de esa vacuna, y en Venezuela hemos sido centro desde el punto de vista de investigación, de desarrollo. Hoy en día tenemos retrocesos en salud muy importantes, tenemos cifras negativas, y no es ver lo negativo, sino buscar lo positivo, y tenemos la capacidad, tenemos recursos humanos. Todavía en Venezuela quedan personas muy valiosas con la capacidad de mejorar los aspectos de salud. Pero sé que julio puede ser determinante lo que suceda en Venezuela, pero al final no tiene que haber hitos determinantes en el tiempo, sino que tiene que haber la voluntad de que todos juntos, los expertos, los que más sepan en un área, en conjunto busquen lo mejor para el país. No hay que esperar hitos, no hay que esperar milagros, simplemente hay que tener la voluntad política de hacer lo adecuado, de invertir en salud, de invertir en las vacunas que hace falta en el país, de desarrollar la educación y de hacer lo adecuado, escuchar a todos los factores y sobre todo los factores expertos en cada una área para buscar hacerlo mejor. Y eso yo creo que es determinante que ocurra en el país. Bueno, doctor, como siempre, un gran gusto. Hasta pronto, gracias. Seguro, Eduardo, gracias. Manuel Enrique Figuera Esparza, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. 7:01 de la mañana. Quédense allí.